Y ya está con nosotros Marco Oviedo. Marco, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto. Muy bien, muy bien. Buenos días, Rodrigo. Hoy aquí estamos con las complejidades de las máquinas y tal, pero con gusto de escucharte. Y bueno, estamos platicando en X o Twitter o como quiera la gente llamarle, de el informe trimestral de inflación y sobre todo, pues con los datos que vimos el viernes todavía de Estados Unidos, el empleo 3.8%, un poco mejor la creación de empleo. En el caso de México, un crecimiento, pues que todos han ajustado al alza sus proyecciones de crecimiento. Y eso, ¿qué te dice en términos de política monetaria en cuanto a lo que pudiera ocurrir con el Banco de México, en donde la tasa de referencia está en récord 11.25%? Lo que hemos estado platicando, ¿no? Y la gobernadora Rodríguez, que pocas veces tenemos la oportunidad de escucharla, yo me quedo con la frase que dijo, necesitamos de más tiempo. Y sin duda que la economía esté fuerte, que siga creciendo pues, a una tasa relativamente elevada para una economía como México, que es 3.6, pues es un argumento más para no adelantarse o tener la presión de recortar, ¿no? Hay otras economías latinoamericanas que ya empezaron a recortar sus tasas, Brasil, Chile, y hay una gran expectativa de que México ya lo empiece a hacer, pero creo que la Junta de Gobierno está incómoda porque, según yo, pues la Reserva Federal todavía no manda la señal que ha dejado de subir tasas y la otra es que la inflación subyacente pues sigue estando en un nivel elevado, pero está bajando, ¿no? Pero sí, con respecto a tu pregunta, pues la economía creciendo a 3.6, pues ¿para qué recortar ahora, no? Sí, claro. Y sobre todo, yo pensaba, y en lo que platicábamos, yo consideraba que en febrero a lo mejor podría ser, porque va a venir la cuesta de enero, la inflación de enero de este año 2023 fue alta. Te acordarás ese síncope que tuvo, que el banco aumentó en 50 puntos base, y a lo mejor ya en febrero pues va a haber ahí la posibilidad de que eso ocurra, considerando la inercia con la que cerremos, ¿no? Que ya se empieza a ver una desaceleración en Estados Unidos hacia el cuarto trimestre. Yo creo que vamos a ver una desaceleración en la economía, ¿no? El empleo en Estados Unidos está mandando esa señal. Obviamente no es una caída, sino más bien un crecimiento menos dinámico. Las exportaciones pues siguen estando relativamente bien, que es un indicador también que te da cierta sensibilidad. Y en México las importaciones de consumo se cayeron un poco. Digo, fue solo un dato, pero hay que ver si hay ya también signos en julio y agosto de que la economía mexicana está acelerando. Pero, nuevamente, yo creo que Banco de México va a esperarse, como, como lo ha dicho, pero la tasa está muy alta, ¿no? Si estuviéramos en 8.5, 9, ahí sí, pero 11.25, ellos tienen espacio para hacer un ajuste y evitar pues algún otro efecto, ¿no? Por eso yo no estoy tan convencido de que no se descarten recortes este año, ¿no? Obviamente ahora se ven muy difíciles, pero yo estaría todavía atento a los datos. Claro. Y sobre todo, bueno, es interesante en México y me gustaría saber tu reflexión con respecto a lo que observas en Brasil, en términos que desde el discurso político plantean los presidentes, tanto López Obrador como Lula, me da la impresión que en México el nivel de presión es bastante menor, ¿no? Es decir, desde el poder político no se le pone tanta atención, al menos sí lo percibo, pero me gustaría saber cómo lo ves tú, sobre todo que tienes la visibilidad diaria de dos países, muy parecidos en algunas cosas, en otras no. Lula sí muy diferente a López Obrador en ese sentido, porque él quiere que la economía crezca. Él tiene esta memoria de su primer mandato, que fue muy bueno, que tuvo los beneficios de las reformas de Cardoso, todo el tema de los commodities, China, y Brasil creció muy bien bajo su mandato, ¿no? Entonces esa es la promesa que él dio. Y parte de su frustración es de que desde su punto de vista el Banco Central en Brasil debería de recortar tasas más rápido, ¿no? Pero pues bueno, lo que se ha discutido aquí y el mismo ministro de Economía de Lula reconoce que pues no quieren que bajen las tasas, pero también que suba la inflación. Entonces están en una discusión continua, pero sí Lula lo que quiere es crecimiento y lo va a hacer a través de más gasto fiscal, que eso también no ayuda a la inflación y bueno, el Banco Central por ahí va a tener un problema más adelante y por eso sí, si bien se esperan recortes en Brasil, no tan agresivos como en Chile, por ejemplo.
Y en México yo creo que López Obrador está dejando al Banco Central hacer su trabajo. Creo que le gusta más bien un peso fuerte, que eso también ayuda el hecho de que las tasas de interés en México estén altas. Yo creo que el argumentar que en su administración el peso más bien se apreció, cuando en otras administraciones pues, estábamos acostumbrados que el peso siempre se depreciaba, puede ser un punto de capital político importante para sus objetivos, ¿no? Entonces López Obrador yo creo que va a dejar al Banco Central hacer su trabajo. Hay presiones en Hacienda por un peso fuerte, por ejemplo, ¿no? Están teniendo menos ingresos por el impuesto al valor agregado y pues tienen que pagar más intereses sobre la deuda, pero no sé hasta cuánto esas presiones de Hacienda vayan a influir a Banxico. Claro, y se refleja, o al menos sí lo interpreto, con la decisión que vimos la semana pasada en cuanto a la comisión de cambios, ¿no? Tiene lógica, obvio, o sea, no es una decisión que se aparta, digamos, de una lógica técnica en función de cuándo nacen estas coberturas, etcétera, pero sí en esto que mencionas, ¿no? Finalmente Hacienda se da cuenta que un peso excesivamente fuerte tampoco es tan positivo. Sí, la decisión que toma la Comisión de Cambios es totalmente esperada, hace todo el sentido y abona pues, a que el peso pues, siga siendo una moneda que se determina por factores de mercado, ¿no? La pregunta que se están haciendo todos en este momento es si va a aprovechar el momento el gobierno para acumular reservas, ¿no? Que yo creo que debería, ¿no? No sé si esa discusión se está dando dentro de la Comisión de Cambios, pero es precisamente en estos momentos de estabilidad cambiaria que cuando resulta atractivo incrementar el saldo de las reservas. Está bien que ya ha avanzado tanto la liquidez del peso y quizá las reservas no son tan relevantes como lo eran, por ejemplo, en 2008, ¿no? Claro. Pero yo creo que siempre será bueno tener ahí un stock más, sobre todo porque después el gobierno va a necesitar dólares, ¿no? Y principalmente Pemex. Sí, eso es un tema clave y agregaría, digamos, que incluso pues el ruido político que se suma de cara al 2024 no es menor. No estoy tratando de comparar, por supuesto, 1994 con ahora, eran otras condiciones, otro régimen de tipo de cambio, pero sí que viene bien, sobre todo cuando te asomas a cierto grado de turbulencia y esto que el presidente comprometió a darle respaldo total a Pemex y eso pues pone en un aprieto a Hacienda y es ahí en donde tiene mucha lógica el tener dólares. Marco, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para hablar un poco más y conversar justamente pues de un poco de lo que hemos estado hablando, cómo se ve la economía mexicana, sobre todo en lo que resta el año y hacia el 2024 y qué tanto observas desde el análisis económico que el ruido justamente político puede ser un factor, sobre todo porque también el gasto disminuye ante la incertidumbre, la inversión baja, aunque ahorita tuvimos un dato extraordinario que dio a conocer el INEGI, pero Marco, cuando ves los datos, el 3.6%, ya prácticamente el Banco de México ajustó a 3% su proyección de crecimiento para México. Primero saber dónde la ves tú y sobre todo cuál es la explicación que le asignas a estos datos, pues que sí diría sorprendente. Revisaba que justamente en septiembre del año pasado, en la mediana se veía un crecimiento de 1.4% para este año y ya estamos al doble, más del doble. Sí, nosotros tenemos 3.2% para este año y 1.6% para el próximo año. Ahora, yo entiendo que al principio de año estaba la expectativa de que pues, Estados Unidos iba a caer en recesión y seguramente pues todos los economistas incorporaron esta expectativa en los pronósticos de México. Yo me incorporé en marzo en XP y empecé a ver los números con mayor detenimiento y sí vi que el crecimiento del primer trimestre había sido muy bueno. El sector servicios se está recuperando de manera orgánica, yo creo, porque si tú recordarás, pues México fue de los países que no recibió apoyo fiscal durante la pandemia y el sector servicios pues fue el más golpeado. Y yo creo que este sector pues está saliendo de la pandemia y está teniendo esa recuperación orgánica que se repitió en el segundo trimestre. Y eso le sumamos lo que mencionabas antes del corte, que hay un incremento de la inversión pública por estos proyectos que el gobierno está impulsando, el tren, la refinería, etcétera, que ha puesto al sector de la construcción en una senda de recuperación también. Ahí la duda es, bueno, ¿qué tan estable va a ser ese crecimiento en la construcción y
como te decía también antes del corte, si efectivamente vamos a ver a la economía ya perdiendo fuerza en la segunda mitad del año. Yo creo que sí, y de hecho tengo crecimiento cero en el último trimestre del año, y eso es lo que me da el 1.6 para el próximo, que si no es el caso, y creo que es lo que está esperando Banco de México, que haya un crecimiento un poco más débil, eso te da un 2, que es lo que tiene el Banco de México el próximo. Entonces va a depender si efectivamente vamos a ver esta desaceleración, no recesión, desaceleración de la economía, porque pues el mercado laboral está muy fuerte. Ya vimos que la tasa de desempleo quizá incrementó un poco en julio en México, en Estados Unidos también está incrementando. Yo creo que eso no es sostenible y sí vamos a tener que ver un incremento en el desempleo y en la actividad. Sí, qué Una interesante caída lo en la que actividad, ¿no? mencionas, porque ahorita que estaba revisando los datos nuevamente de la formación bruta de capital fijo, pues es histórico, el 28% tasa anual, 3.1% con respecto a mayo. Ahora lo ha complicado un poco el INEGI, pero si uno va al Banco de Información Económica, pues sí, es prácticamente un nivel récord que ahorita por lo menos viendo la gráfica, pues no se ve desde hace, pues no, o sea, está, digamos, el número Sí, absoluto, sí, sí. 116 es extraordinario, pero me ha llamado mucho la atención todavía no desentraño el misterio de la construcción, sobre todo porque hasta donde lo veo, digo, hay que meterse unas buenas horas a las cifras, pero pues lo de la refinería teóricamente ya quedó computado. Lo del aeropuerto, la IFA también. Entonces como que no me queda muy claro de dónde surge ese crecimiento, porque claramente es en obra pública, o sea, tampoco es que estamos viendo un aluvión de carreteras o algo por el estilo, entonces no sé exactamente cómo está computado esto, digo, ya lo iremos averiguando, pero no, tú tienes visibilidad, ¿qué lo explica específicamente? El Yo tren también ya lo acabó. que ha Ajá. dicho INEGI, ¿no? Que es obra pública, desafortunadamente no tenemos mayor detalle. Probablemente también haya algo de privado, pero quizás sea menor. Y está también por la expectativa de que si, por otro lado, todas estas expansiones de las empresas para eh, exportar más o que vengan empresas a instalarse ya se vaya a reflejar también en ese sector en los siguientes meses, ¿no? Pero si no es el caso, entonces sí veremos una caída nuevamente. Pues no caída, ¿no? O sea, digamos, es una estabilización a tasas un poco más normales, ¿no? Claro. Y la otra es también el incremento al salario mínimo, pues sí es un factor, ¿no? Que genera demanda agregada. Es decir, el aumento en los salarios no es un tema tampoco menor, por lo menos pensaría que explica parte de la recuperación de los servicios. Bueno, no solo del salario mínimo, yo creo que todos los salarios Exacto. están incrementándose en términos reales, lo cual pues hace que la masa salarial junto con el empleo, ¿no? Siga creciendo a una tasa muy importante y eso pues es fundamento para el crecimiento en el consumo, ¿no? Eso es lo que puede mantener a la economía transitando en una simple desaceleración, nada grave. Y bueno, vamos a ver si esto se mantiene. Que nuevamente yo tengo mis dudas porque cíclicamente ya deberíamos ver efectos tanto de tasas mayores en Estados Unidos como acá y ver que esta recuperación orgánica que está teniendo el sector servicios se estabilice y vaya hacia la tendencia, ¿no? Claro. Oye, Marco, y ya por último, saber dos preguntas. Una, ¿qué tanto a Brasil, o sea, qué tanto es noticia, se discute lo que está ocurriendo en China? Porque la última vez que vimos que China desaceleró, Brasil tuvo un impacto significativo, sobre todo porque es un gran exportador de soya y de otras materias primas. ¿Qué tanto está pesando en ello? Y luego saber ¿cómo es el ecosistema de información, análisis, periodismo económico allá en Brasil? ¿Qué tan sofisticado es? Si es más que en México o cómo lo compararías, porque creo que es bien útil saber, sobre todo que Brasil es un país, ya decía yo, con ciertas dinámicas parecidas a México. Es una preocupación porque, como te decía, el gobierno quiere que Brasil vuelva a ser aquel Brasil de Lula del primer término, que fue muy bueno. Sí les preocupa que no esté levantando. Ahora, ellos están buscando, pues, tratar de incrementar el comercio con la región, ¿no? Con Argentina, que también está en problemas, pero pues es uno de los principales socios, con el resto de América Latina, con Europa. Y
todos los productos, digamos, que Brasil principalmente exporta soya, carne, todavía está teniendo buena demanda de China, ¿no? Veremos hasta dónde empieza ya a impactar, pero sin duda es una preocupación. Y el otro factor que le afecta cuando China no viene bien es que la inversión extranjera directa también es mucho menor. La inversión extranjera directa de China es bien importante y en un momento en que empiecen a tener problemas allá, pues también ese factor va a ser el que le va a restar a la economía. Y respecto al periodismo financiero, yo creo que es bastante similar al de México. Yo te diría, y esta es mi opinión personal, sí hay un sesgo de los medios a ser pro Lula, lo cual me llama mucho la atención. Entonces tienden a sesgarse hacia las noticias que van para la narrativa que la economía brasileña pues, va a mejorar bajo Lula, pero al final del día pues los datos son más fuertes y hay profesionalismo y pues sí, ya la comentocracia pues tiende a defender ciertos puntos, sobre todo fue muy evidente ahora con el Banco Central, ¿no? Hubo una minoría de periodistas que sí defendían el Banco Central, había otros que hablaban de que sí deberían de bajar las tasas, pero resulta interesante esa dinámica. Qué interesante lo que nos cuentas. Marco, como siempre, un gusto, un abrazo. No, muchas gracias, Rodrigo. Te mando un fuerte abrazo y con gusto platicar contigo y tu auditorio. Ahí escuchamos a Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investments.